Agradecemos enormemente que nos tome la comunicación la ya secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena. Muy buenas noches, secretaria. Buenas noches, Azul, Alberto. Un gusto estar con ustedes esta noche. Buenas noches, Y bienvenida, un secretaria. gusto poder platicar, secretaria, de este nuevo proyecto que se anunció y nos dejó como con muchas expectativas esta mañana, megaparque, que una de las características de entrada, no existe ningún otro en el mundo, pero además tiene muchísimas implicaciones porque es un parque industrial, pero se habla de una cosa que escuchamos poco, que es esto de la economía circular. Efectivamente, o sea, lo que estamos planteando, o la presidenta Claudia Sheinbaum, con su experiencia en la Ciudad de México, ha planteado la posibilidad de que en estas 700 hectáreas, que era la ex refinería que se iba a construir en Tula, podamos instalar realmente un parque industrial de economía circular. Es muy importante. Y estamos hablando de dos plantas concretas, una que se destinaría a los residuos orgánicos para producir pellets de carbono a través de una tecnología muy interesante que se ha aplicado en la Ciudad de México y que creo que puede funcionar para producir justamente de residuos orgánicos pellets de carbono que son combustible para la ciudadanía. Y la segunda es una planta de reciclaje de residuos de la construcción. Y eso es muy importante. Aquí en la Ciudad de México se logró crear una planta para producir adocreto que se usaba justamente para adoquinar las calles de la Ciudad de México. Entonces creo que tenemos una oportunidad única para crear un parque de economía circular en Tula, bueno, cerca de Tula en realidad, y esto está vinculado a todo el rescate que se quiere realizar en el río Tula. Se trata de crear toda una perspectiva diferente respecto a lo que se llama la economía circular, la restauración ambiental y lograr instalar en este parque industrial 700 hectáreas que ya están disponibles porque era una refinería que se iba a construir en Tula para dedicarla a esto. Y estamos invitando al Instituto de Ingeniería de la UNAM, precisamente a la persona justamente que ayudó a instalar estas plantas en la Ciudad de México, las dos, de residuos orgánicos e inorgánicos, a que nos venga a ayudar para hacer lo mismo en Hidalgo. Creo que es una oportunidad maravillosa para mostrar que la basura o los residuos son recursos, no son realmente desechables. Tenemos que aprender a reusarlos y eso es lo que estamos intentando. Secretaria, le saluda Alberto Nájar, buenas noches. Hablamos de qué cantidad de desechos se van a poder procesar, de qué estados de la República, si hay alguna cuestión para privilegiar, por ejemplo, la basura de Ciudad de México, y si este proyecto que se va a construir en el lugar donde Calderón mandó hacer nada más una barda, en Atitalaquia, va a implicar también el emplear a las personas que viven en la región, porque se les prometió que habría empleos para ellos y los dejaron pues sin nada. En realidad, mira, Alberto, no sabemos todavía de cuántos residuos y de qué tipo estamos hablando. Justamente lo que estamos proponiendo es un inventario de residuos, tanto eh, urbanos como industriales, que están, su origen está en el estado de Hidalgo y también, vamos a decir, en la Ciudad de México. Entonces, lo primero que estamos haciendo ahora, yo llevo, por supuesto, tú sabes, una semana a cargo de la Secretaría, estamos iniciando este inventario de residuos, que ya existe mucha información para poder armar esta planta industrial importantísima que ha demostrado su éxito, porque en realidad lo que se trata es de aplicar tecnologías probadas, no se trata de iniciar temas que no sabemos cómo van a funcionar. Claro. Entonces, en la Ciudad de México se instalaron dos plantas que funcionan perfectamente para producir pellets de carbono a partir de residuos orgánicos y adocreto a partir de residuos de la construcción. Entonces, queremos intentar estas dos plantas piloto de una vez en estas 700 hectáreas, pero obviamente, como bien dices, tenemos que tener un buen inventario de los residuos que provienen del estado de Hidalgo, del estado de México y de la Ciudad de México, la verdad.
de los tres. Pero lo que vemos además, secretaria, es que esto forma parte de un plan más ambicioso, más grande, que tiene que ver con el saneamiento, en este caso del río Tula, y como parte de un gran plan de saneamiento, estábamos viendo, de manglares, de ríos. Si ya vemos a nivel del país, es un panorama muy ambicioso para este sexenio. ¿Cómo estima que será este proceso? Bueno, estamos planteando un programa nacional de restauración ambiental y ese es el tema de fondo. Obviamente vamos a requerir del apoyo de muchos sectores y del presupuesto, ni hablar, pero Claro. estamos planteando, por supuesto, la restauración por lo menos de 3 ríos, el saneamiento del río Tula, del Lerma Santiago, del Atoyac, y creo que ahí la doctora Sheinbaum ha puesto todo el esfuerzo y toda la intención y la prioridad. Entonces estamos en eso. ¿Y qué quiere decir eso? Es sanear los ríos, pero también preservar la cuenca desde el punto de vista de los bosques y la restauración de, digamos, la ribera de los ríos y tal. Entonces, ese es un punto muy importante. Por supuesto, estamos comprometidos y queremos hacerlo, la reforestación del país en 9 estados de la República, por lo menos para recuperar. El país pierde 208.000 hectáreas al año de deforestación, fundamentalmente por ganadería extensiva. Entonces queremos realmente trabajar con SADER para poder controlar esta deforestación. Y por cierto, recuperar los manglares. Tenemos Eso. 111.000 kilómetros de costa en el país. Tenemos que recuperar al menos 10% de los manglares. Es decir, podemos lograr. El país tiene alrededor de 41% de ecosistemas degradados, medidos por científicos de INECOL, de CONABIO, de muchas instituciones. Queremos recuperar al menos el 50% de estos ecosistemas degradados. Creo que ese es un punto clave que tenemos que lograr. Obviamente se requiere la participación de muchos actores, pero no podemos seguir como estamos. El 70% de los ríos del país están contaminados y por eso la propuesta de la doctora Sheinbaum de al menos remediar, limpiar, sanear 3 ríos del país es fundamental. Tula, Lerma, Santiago, Atoyac. Empecemos por ahí. A nosotros nos interesa también muchísimo el río Sonora, Bacanuchi, porque es una población muy lastimada con la contaminación por minería. Así es. Es un reto realmente importante, secretaria, porque en este proceso de degradación que ha habido en la ecología de nuestro país existen intereses grandes, económicos también, pero también sociales. Hay asentamientos que se han ya establecido en algunas zonas que tendrían que estarse conservando. Por ejemplo, el caso de los manglares, hay que tener una visión también para llegar a un acuerdo con los grandes consorcios turísticos. Pienso, por ejemplo, en la cuenca del río Santiago, Lerma Santiago, que es de las más contaminadas del mundo, todas las industrias que existen. En fin, ¿cómo va a ser este proceso? Tendría que haber participación de la iniciativa privada. Y de una vez le pregunto, ¿con esto se puede cumplir la meta del 2030 que han dicho varios organismos que realmente pocos países la pueden alcanzar? O sea, estimamos que se podría, pero se tiene que poner, por supuesto, los recursos y la voluntad política, no solamente de la presidenta, sino también de los estados de la República. México puede lograrlo, porque tenemos ya muchas áreas protegidas en las zonas marítimas, casi 27% de las zonas del país están protegidas, pero lógicamente en las zonas terrestres nos falta muchísimo. También hay que decir que la restauración exige y tiene que incluir a las comunidades, porque hoy día creo yo que las propias comunidades pueden contribuir muchísimo. ¿En qué sentido? Estábamos hablando hoy, por ejemplo, con algunas comunidades de algunos lugares como Oaxaca, Chiapas, Durango, etcétera, que están muy comprometidas para conservar las zonas forestales,
pero también requieren pago por servicios ambientales, requieren el pago por su contribución a la reducción de emisiones de carbono. Entonces tenemos que generar un sistema en el cual las comunidades mismas puedan participar. A ellas les conviene preservar su medio ambiente, ya sea por razones turísticas, económicas, etcétera. No les conviene estar en una zona ni contaminada, ni deteriorada. O sea, se trata justamente de que con ellos podamos recuperar nuestra biodiversidad, nuestro patrimonio natural, para efectos económicos, turísticos e incluso para la sustentabilidad alimentaria. O sea, no hay duda que la biodiversidad es crucial para el mantenimiento de la suficiente alimentaria. O sea, requerimos entonces que las comunidades con sus saberes, sus tradiciones, yo diría sus prácticas, podamos hacerlo conjuntamente, pero no podemos seguir con este deterioro ambiental que está dañando tanto a las propias comunidades porque no tienen el acceso limpio al agua, porque están enfermos, porque están contaminados. Tenemos que lograr justamente la remediación, la limpieza de ríos, de cuencas y de zonas naturales. Pues ya estaremos pendientes de ese proceso. Secretaria, ya nada más para cerrar, hoy estuvo hablando en amplio de pues, las mentirillas que se han dicho por parte de la empresa Calica en este litigio que tiene contra el gobierno mexicano. ¿En qué estatus, o sea, qué es lo que sigue en este litigio? Desde luego exhibir las mentiras, pero ¿qué se espera justamente de este proceso? Obviamente tienes toda la razón, querida Azul, y efectivamente nosotros estamos muy preocupados porque obviamente hay un litigio ante el CIADI contra México de 5,000 millones de dólares. Nosotros creemos que tenemos la razón y sentimos y pensamos realmente que lo que queremos ahora es que el tribunal acepte nuestra contrademanda para demostrar los daños ambientales que ha causado Calica en esta zona, que son enormes, que son, como lo dijimos esta mañana, el daño hidrológico en el tema del todo el sistema hidrológico kárstico que hay en Quintana Roo con los cenotes, todo el tema de la selva que han tenido que devastar y todo incluso la incursión en los mantos freáticos exponiendo estanques de agua. Entonces tenemos muchos elementos y la verdad es que la declaración de la área natural protegida no es una expropiación. Yo quiero quedarlo muy claro esto, porque en realidad Calica Vulcan está aduciendo que estamos expropiando. No estamos expropiando. Lo que estamos diciendo es que el uso del suelo no van a poder seguir extrayendo caliza, ni un gramo de caliza más de esta zona. Eso es lo que estamos diciendo en esta área natural protegida. Ellos pueden seguir con su propiedad, pero la tendrán que destinar a la restauración o a otras actividades que no sean extractivas de calizas. Pues estaremos pendientes de cómo evoluciona este litigio que Calica ha dicho que se va a defender con todo. Secretaria Alicia Bárcena, muchas gracias por esta conversación con la audiencia de Punto de Referencia. Muchas gracias a ustedes. Un gusto siempre conversar con ustedes. Igualmente, secretaria, Igualmente. muchas gracias.